No, pero hay medios que lo han prohibido. Bueno, ¿qué hicimos? Tomamos los discursos de campaña, declaraciones de los candidatos, spot publicitario, y entramos a la web, que la verdad que en algunos casos son bastante pobres, las webs de los partidos, a ver cuáles son las propuestas, los discursos de campaña. Y por otro lado tomamos los testimonios que tenemos de los ciudadanos en los móviles, las encuestas de opinión que se hacen respecto a justamente el tema de las preocupaciones cotidianas y demás. Entonces armamos estas dos nubes de palabras respecto a las conversaciones. ¿De qué hablan los candidatos y de qué hablan? No sé si lo podemos unir en una sola, y de qué hablan los ciudadanos, ¿no? Bueno, pero el primer tema, bueno, vemos el tema de los candidatos primero, por eso estaba lindo ponerle el contrapuesto, pero empecemos por el tema de los partidos. Viste que esto es un fenómeno que está dándose en el mundo, pero en Argentina, como los partidos ya no representan ideologías, son expresiones así vagas de deseo, difusa. Hacemos, todos, juntos. Nadie podría estar en contra de eso. Claro. Nadie puede decir, no, yo quiero estar todos separados, yo quiero no hacer y demás. Bueno, volvemos al tema de los candidatos. Los ejes son Córdoba. Córdoba fue como la palabra dominante, federalismo, se habló mucho de retenciones, de obra, de justicia, de subsidios y demás. Basta. ¿Viste? Como que les faltaba, como que eran enumerados generales. Y fíjate vos, si vemos el tema de la gente, en la siguiente placa, en el tema de los ciudadanos, cambia un poco la agenda. El tema más dominante fue la inflación. El eje dominante en la conversación ciudadana tiene que ver con los temas económicos. Empleo, inflación, salarios, pobreza, que por ahí está, desabastecimiento y demás. Y en el otro tema es la inseguridad. Pero hay un eje económico global donde obviamente sí hubo alusiones, pero las alusiones tenían que ver más con lo macro en la campaña y mucho más con lo micro en el tema de los ciudadanos. El tema de la inseguridad, me detengo acá y después seguimos en otra cuestión. El tema de la inseguridad, la verdad que a mí me sorprendió, tanto los candidatos que pasaron por acá, los entrevistas y demás, que no hubo ningún... Fíjate vos que es un flagelo. La gente manifiesta, bueno, hartazgo, manifiesta bronca, manifiesta... Todo lo que vemos todos los días, no solo en Buenos Aires, acá en Córdoba. Y no hubo ninguna propuesta, nadie que plantee decir, che, yo tengo una instancia legislativa donde puedo plantear, no sé, unas reformas a la justicia, al Código Penal, al procedimiento, a mejorarlo. En realidad los candidatos es como que lamentan, sí, che, es un problema la inseguridad. Pero no hubo ni en el debate, al menos en Córdoba, ni un debate concreto en eso. Después hay otra dimensión de lo que habla la gente, que tiene que ver, claro, porque la gente no tiene necesidad de distinguir que la elección que está en juego el domingo es de un cargo nacional para una cuestión de orden legislativo. Y hay temas que son de dominio municipal. Entonces hay muchos temas de servicios. Las cloacas, EP, que sigue siendo una de las empresas que recibe más quejas, el tema del transporte y demás. De eso sí hablaron los candidatos, pero más genéricamente, enfocados desde los subsidios y demás. Puede ser el intendente de hacer planteo así, sí, pero para mejorar el transporte yo tengo que resolver en el Congreso el tema que Córdoba tenga más subsidio. Pero en el discurso de campaña es subsidio y en el discurso de los ciudadanos, mira, ahí lo podemos ver con claridad las diferencias. En el discurso de campaña es subsidio. Acá está, subsidio. Y en el discurso de gente es transporte, decir, che, no me pasa el colectivo, tengo que estar 40 minutos esperando el bondi. Y hay un detalle... Bueno, pero acá esto es para todos los candidatos, porque acá el tema de retenciones, Córdoba, federalismo y subsidios es un tema claramente forzado por el oficialismo provincial. Sí, pero terminaron todos hablando de eso, ¿eh? Terminaron todos hablando... el discurso fundamental... El tema de federalismo estuvo muy presente en el discurso de Juntos por el Cambio. Esta última semana, con motivo de las declaraciones de Alberto Fernández, o sea, fue la semana pasada, con el tema Córdoba y todo el concepto sí, Córdoba termina siendo el eje. Lo toma el Frente de Todos, lo toma Juntos por el Cambio, lo toman todos. Sí. No, y te decía un detalle más. Fíjate vos, si nos vamos a los ciudadanos, hay dos cuestiones que no son centrales, pero que están. El tema de la salud y el tema de las... Acá tenés, salud y clases.
Anda a buscar acá salud y clases, con dos detalles. La salud, venimos de 1 año y medio en pandemia. Ya era un problema la salud en la Argentina desde antes de la pandemia. Y es como que el discurso sanitario en las campañas, algún asesor dijo, che, lo corramos del discurso. Y no hablemos de nadie habló de lo sanitario. Ahora, el tema de las clases para mí no tiene ninguna explicación. Así como recién decía Semino, che, ¿por qué no hablaron de los jubilados? La Argentina tenía un problema educativo antes de la pandemia. Andaba mal de las pruebas PISA, la demanda laboral, las empresas buscan trabajo y no están con el personal capacitado y demás. Ahora, después de la pandemia tiene un problema mucho más grave. Desequilibrios en la formación, problema de aprendizaje, deserción escolar, 1 año y medio sin clases. Bueno, pero es que todavía no terminamos de hilvanar la relación que hay como sociedad. No sé si no nos hacemos cargo, no nos damos cuenta y nos importa poco, pero no terminamos de hilvanar la relación que tiene la educación con estos ítems, salario, inflación, empleo, una inseguridad también. Y no terminamos de cruzarlas, porque si entendiéramos que un deficiente nivel educativo genera a la larga y a la no tan larga problemas del salario, problemas de empleo, etcétera, capaz que abordaríamos más esa cuestión. Y hasta es más profundo, Jorge, porque hay toda una generación que, por supuesto que las consecuencias de la pandemia se van a analizar recién de acá a varios años, pero hay toda una generación que tuvo que aprender a leer y escribir en pandemia y que hoy en las escuelas, y esto te lo puede decir cualquier docente que está trabajando, tienen problemas de compresión. Ya antes había problemas de compresión de texto. Imaginen ustedes los chicos que tuvieron que aprender a leer y escribir en sus casas. En aquellos lugares donde había familias que acompañaban, donde había recursos disponibles y tecnología para que esos chicos aprendan, pudieron aprender. Imagínense el resto. Bueno, iba a decir por fortuna, porque dentro de la desgracia estuvo bueno que Toyota hiciera un comunicado diciendo de que no habían podido tomar un montón de gente porque no comprendían texto. Necesitaban incorporar trabajadores para su planta. No pudieron incorporar porque los exámenes previos que le hacían no interpretaban textos y necesitaban que simples de un diario. Exacto. Bueno, ahí, mira, más relación directa entre empleo y educación ahí no hay. Y sin embargo no terminamos de asimilar eso, ¿no? Sí, a mí, sinceramente, que esas dos cuestiones no hayan sido eje de avisos de campaña, de spot, de mensaje, que nos hayamos quedado en algo tan corto, en consigna, que el basta, que Córdoba, que el federalismo, que el sí. Fíjate vos, sí. Nos quedamos en el sí de Rubí. Bien, a ver, coincido con vos lo que decís. Ahora, también es cierto que hay una especie de gataflorismo social. Que cuando vos propones determinados temas, que son temas por ahí hasta complejos de entender, la gente dice, oh, qué aburrido. En los debates electorales pasa. Sí, pasa. En tanto se chicanean unos con otros y entonces pasan, che, le gritó fuerte, cruce entre uno y otro, todos le prestan atención, le prestamos atención y todos decimos, qué nivel bajo, se chicanearon todo el tiempo. Ahora, los ponen los mismos candidatos, entonces hablan de ciencia. Bueno, hay que tener en cuenta que el INVAP, tal cosa, la CONAE. Salimos a decir qué aburrido que tuvo el debate. Sí, sí, cierto. Poco nos conforma nada, ¿viste? O sea. Eso es cierto, eso es cierto. Por eso, lo que buscamos marcar es cómo en algunos puntos han coincidido las agendas, en algunos puntos más o menos estuvieron paralelas y en otros muy, muy distante. Y me parece que el tema salud, educación, el tema corrupción, como si hubo coincidencia, es una de las preocupaciones de los ciudadanos y también lo plantearon varios candidatos en campaña. En una campaña que tampoco tuvo ninguna propuesta innovadora, en ninguna de estas materias, ni en el tema de... ¿Qué idea recordás que se haya dicho, bueno, che, está piola esto, modificar el Código Penal por tal cosa, al menos para la campaña de Córdoba? No, que sería injusto si yo recuerdo una y no otra. A mí me parece que ha habido, creo que, comparto que a veces las campañas suenan pobres y que por ahí los partidos políticos deberían entender todo este fenómeno nuevo que hay de comunicación y demás y tratar de ver cómo hacemos que se hable de lo importante. Que se hable de lo importante. Pero yo insisto en que no es fácil, ¿viste? Si a vos te llaman a una conferencia de prensa y te dice en campaña, ¿no? Un partido político dice, bueno, llamamos a conferencia de prensa para explicar un plan quinquenal sobre el riego en el cinturón verde. No va nadie.
Sí. No va nadie, ¿viste? Y pero si un tipo Entonces, se para y dice, te voy a explicar cómo necesito que vuelvan los alumnos a la escuela. no sé, la verdad. Sí, pero El 15% de los alumnos, que no sé, el X% que dejaron la escuela tiene que volver. Sí puede haber una orfandad de recursos para plantear una campaña de otro costado, lo sé, pero no es... A nosotros mismos nos cuesta, Roberto, como periodistas, plantear temas que a la vez conciten la atención de la gente, pero que sean socialmente importantes. Sí, pero eso pasa que sean en la vida, chicos. En el ámbito de la educación, precisamente ayer tuve que participar en una reunión de padres en la escuela, porque digo, esto no es que sucede sin tener una relación directa con cómo somos nosotros como sociedad. ¿Cuánto eran? 25 alumnos, 20 alumnos. Había 8 padres. Digo, sí, por supuesto, en algunos casos por cuestiones laborales, en otros casos, pero en otros casos porque no se involucran. Entonces, me parece que hay una relación entre los que queremos, exigimos, no sé, necesitamos que alguien nos dé respuestas y hay un montón de gente, y esto no es por justificar, que tiene que resolver sus propios problemas, que está preocupado porque tiene que llegar a fin de mes, porque tiene que encontrar un alquiler, porque tiene que comer y tampoco puede a veces... ¿Y en qué punto? Porque está bueno eso, pero ahí está el punto. ¿En qué punto los papás no entendemos que la educación de nuestros hijos es importante para la solución de todos esos problemas por los que después nos excusamos de ir a la reunión? Es muy a largo plazo, Jorge, la relación no es directa. Sí, ¿Y por qué no sé si esa persona muy a largo. Sí, tiene que vivir el hoy? Es cierto, pero el hecho de que no encontremos un espacio para discutir estos temas, aún en el hoy difícil, lo comparto, sí, claramente. Una persona que tiene necesidades básicas casi insatisfechas y no sé si anda teniendo tiempo para ir a la escuela, pero muchas veces lo tienen y tampoco van. Entonces, es un tema de rediscutir, yo lo comparto, es así, pero lo que dice Alejandra te explica esto. ¿Por qué no está? Pues si los propios padres no nos involucramos, ¿qué se van a involucrar los políticos? Sí, puede ser esa una explicación. Sí. Y otra cuestión, digo, pensaba en las notas que hizo interesante Luchi del viaje al Congreso con los candidatos. Todos abordaron el tema de la pobreza, que debe ser el gran drama argentino, que está relacionado con esto, con la educación y demás. Y todos lo hicieron como ese sentimiento de tristeza, de conmoción, de que me apena mucho. Está bien, es bueno que lo tengan, es noble que lo tengan, pero no tendrían que ser quienes van a ocupar eso o aspiran a ocupar estos tipos de cargos públicos quienes planteen otra cosa que entristecerse. Y el presidente, en el discurso de ayer, mencionó como uno de los logros haber dado más planes alimentar, más planes sociales. Eso no es un logro, es al contrario. Si vos tenés que dar más planes alimentarios es porque te estás yendo mal, porque estás haciendo mal las cosas. Una señal de fracaso. Claro.